Ese es el motivo o el principio y el final de sus acciones a nivel profesional. Pasas a trabajar con él con su equipo, ¿verdad? Cuando trabajas al lado de una persona como Luis Miguel, el nivel y la cantidad de problemas que surgen, sobre todo cuando estás de gira, ¿Qué es lo que pesa más de toda esta gran trayectoria que tienes? Fuiste el primer presidente de los Grammys Latinos. Además, los organizaste en Los Ángeles, ¿verdad? En el año 2000. 2000. Eres compositor, has escrito canciones pues desde Yuri hasta ¿quién más? Marc Anthony, Marta Sánchez, David Bisbal, Cristian Castro, Olga Tañón. Además, pianista. Además, has sido, en términos musicales se dice A&R. ¿Pero qué es un A&R? El A&R son las siglas de Artist and Repertoire y es el ejecutivo dentro de la compañía discográfica que se encarga de organizar todo lo que es los elementos que conforman la realización de un álbum. Desde la selección del repertorio, quién va a producir el álbum, el productor junto con el productor elegir los arreglistas, en qué estudio, en qué ciudad, buscar los mejores músicos junto con el productor, hacer la mezcla del álbum, hacer las fotografías que van a ir eventualmente en la portada y que van a ser utilizadas a nivel promocional, hacer los videoclips. Prácticamente el A&R es el ejecutivo encargado en una compañía ya sea independiente o multinacional del desarrollo de todo el contenido para entregárselo después al departamento de marketing y ventas y que el producto ya como tal pueda ser comercializado. Para la gente que no somos leídos y escribidos dentro de la industria, ¿qué podría ser un manager o es todavía...? De hecho, la figura del manager que viene de hace muchos años se gesta como una necesidad del artista de tener un puente de comunicación, que más de comunicación es un puente de lubricación con las compañías discográficas. Las compañías discográficas antes eran manejadas por creadores y creativos. Eran grandes músicos que habían crecido como artistas y habían terminado teniendo sus grandes compañías. Esa era una rama. Había otra rama de que eran hombres de negocio que tenían un flavor, un sabor, un enfoque en favor de la música y habían desarrollado estrategias en donde comercializaban con producto artístico, ¿no? El talento de los artistas. Y después vinieron otras tendencias en donde hoy prácticamente la industria ya está manejada por contadores, por financieros, ¿no? Hasta por abogados. El artista es todo acerca del contenido, de la creación. La compañía discográfica comercializa con ese contenido y hay puentes entre el corazón del artista y la necesidad comercial del ejecutivo que tienen que ser cruzados a través de un elemento con el que el artista naturalmente no cuenta. Y eso hace que surja la figura del manager. El manager cuida los intereses del artista, pero también ayuda al artista a entender los intereses de la industria. Es un puente, ¿no? Como que habla todos los idiomas, ¿no? Entiende el mundo del negocio y el mundo del arte. Yo siempre he creído que hay dos tipos de manager. El manager político y el manager diplomático. Parece ser que es lo mismo y es diferente. El manager diplomático puede usar política, pero no es el fondo de la gestión. Tienes que ser diplomático. Si yo quiero que el artista, sobre todo cuando estás hablando de carreras de artistas establecidos. Como las que tú has llevado en A&R, que ha sido como Café Tacuba. Bueno, yo en los años que estuve en Warner como director artístico, creo que hay tres cosas que se desprenden a nivel memoria o anécdota importante para mí en mi perfil profesional. Uno fue haber tenido la oportunidad de firmar artistas como Café Tacuba y como Francisco Céspedes, y luego haberme ligado profesionalmente a la carrera discográfica de Luis Miguel. Yo ya lo había conocido unos años antes, ya había tenido la oportunidad de servirle como... él estaba en sus 18 años, 19 años, y hizo su primera gira, y la empresa en la que yo colaboraba con mi socio Arturo Velasco en aquel momento, nos encargamos de diseñar toda la producción de ese concierto. Y por aquello de que yo vengo de la arquitectura, se me hacía fácil imaginarme, ponerle imágenes a las ideas, ¿no? Y fue mi primer vínculo con Luis Miguel, habrá sido en el año 88, 89.
de un par de años después entró a Warner y Luis Miguel es artista de Warner. Y eso a mí, bueno, uno de los motivos, o realmente el motivo por el que yo acepté la invitación para entrar a Warner como director artístico, era porque Luis Miguel grababa en esa casa discográfica. Y mucho antes de que yo lo conociera por primera vez, yo ya había reconocido el nivel de excelencia que él imprimía a todo su trabajo. Y tuve una especie como de sueño, ¿no? A mis 20 cortos, ¿no? De que algún día mi privilegio a nivel profesional llegaría a ser poder llegar a colaborar profesionalmente dentro de su equipo más cercano. Y eso se consiguió, ¿no? Al año de que yo entré a Warner, terminé prácticamente manejando el control de todo el desarrollo artístico y discográfico de su proyecto. Y para mí fue una locura haber tenido primero colaborar con él sin nada a cambio, ¿no? Trabajar con una persona tan profesional, una persona que con el tiempo llegué a conocer más, y el nivel de disciplina que le imprime a los asuntos, que él hace en toda la extensión de la palabra, en todas las áreas, es único. Por eso es quien es, y por eso sigue vigente, y por eso ese es el motivo o el principio y el final de sus acciones a nivel profesional: disciplina y excelencia. Y entonces, de estar trabajando con él en una disquera, pasas a trabajar con él con su equipo, ¿verdad? Sí, correcto. Yo estuve cerca de 4 años trabajando en Warner como director artístico. Mi vínculo con él fue a finales del 91, mediados del 91. Yo ya estaba como director artístico en Warner desde un año antes, pero te dije que tardé un año en que el proyecto, la compañía en aquel momento no estaba dividida en dirección artística y dirección de marketing. La compañía estaba dividida en división nacional, que manejaba artístico y marketing de artistas nacionales, y la división internacional, que manejaba solo marketing de artistas internacionales y el A&R de Luis Miguel, por el hecho de que Luis Miguel había sido firmado en Warner Music Netherlands. Cuando vino el fichaje y Warner Music adquiere a Luis Miguel como artista exclusivo de la compañía, no había fondos en la compañía de México, que era su casa matriz, digamos, porque él vivía en México, suficientes para generar ese primer anticipo. Y en los fondos de Warner Music Netherlands había caja, ¿no? Y entonces pidieron esos dólares de la compañía de Holanda, y por eso él quedó firmado. Aunque era un artista mexicano, quedó firmado como un artista internacional, porque los fondos venían de una compañía internacional. Un año después se hizo un cambio a nivel corporativo, en donde en vez de ser la división nacional e internacional de Warner Music México, se hizo la división artística, el A&R, la dirección artística, que manejaba nacional e internacional, y la división de marketing, que manejaba igual nacional e internacional. Y fue en el momento en el que yo tuve acceso al proyecto. Ya nos conocíamos, ya había una relación, pero a nivel profesional, dentro del aspecto discográfico, fue prácticamente en el 91, mediados a finales del 91. En el año 92 hubo la necesidad de hacer un proyecto. En el año 91 él hizo Romance, que fue una locura. Más de 19 millones de copias desplazadas en los primeros 2 años. Fue un éxito total, ¿no? La idea original de ese proyecto, no me lo has preguntado, pero lo quiero compartir contigo, viene de 3 cabezas. Primero, Luis Miguel ama la música y ama la música que tiene excelencia, ¿no? Y él cantaba este tipo de canciones en sus reuniones cercanas, para su gente, ¿no? Y lo hacía como después el mundo se enteró que lo hacía, ¿no? Y su manager en aquel momento era Hugo López, que era el argentino, muy conocido. Tenía una empresa que se llamaba Publish Show Internacional, y a través de su empresa él manejaba la carrera de Luis Miguel. Hugo López le hizo mucho bien a la carrera de Luis Miguel. Fue realmente la persona que le pone, lo internacionaliza, es el ejecutivo detrás de él a nivel manager, que hace de la cuenta y le otorga ese quilataje. Ya Miki ya tenía el quilataje artístico, pero a nivel profesional la gestión de Hugo es impecable, ¿no? Hugo López fue fundamental en la influencia de hacer boleros, de que él cantara boleros. Y en aquel momento el cómplice de Hugo dentro de la compañía era mi jefe, que era un argentino también, Julio Sáenz, en paz descanse, que era el presidente de Warner Music México.
Entre Julio y Hugo trabajaron con Miki, quien también amaba los boleros. Al final la decisión fue de Miki, ¿no? Pero la influencia fue... Nunca nadie se imaginó que el resultado de Luis Miguel haciendo boleros iba a adquirir el nivel que adquirió, ¿no? La muestra es que creo que después del primer disco de Romance debe haber unos 4 o 5 proyectos híbridos de Luis Miguel haciendo boleros, ¿no? En donde se abrió un nicho y aparte tenía mucho que ver con el tipo de artista que Luis Miguel quería llegar a ser. El hecho del smoking y la corbata, esa excelencia, ¿no? Es esa pulcritud, ese sinatrismo, ¿no? Al que él naturalmente tendía, ¿no? Lo encontró a través de los boleros, porque es una música con los arreglos que hicieron Bebu Silvetti, Armando Manzanero y Juan Carlos Calderón en ese primer álbum, y en el primero y en el segundo, porque en el segundo es cuando Juan Carlos entra también como arreglista. En el primero, él maneja arreglos de cuerdas, pero a partir del segundo, él maneja arreglos integrales de la producción. ¿Con Luis Miguel llegaste a ser su manager? Bueno, la posición era de manager, pero en realidad la invitación que yo recibí de él fue como director general de Aries Production, que era su compañía de management y su compañía productora de sus propios proyectos. Entonces, siempre hubo yo nunca tuve problema. Para mí fue un halago cuando yo recibí la invitación de él. No me importaba si era como asistente, como segundo de a bordo, como manager, como director general de su compañía. Yo lo que quería era servirle y estar a la altura y seguir aprendiendo y estar cerca de esos momentos que él otorgaba por formar parte de su equipo, de ese nivel de excelencia y estética. Entonces te vas a Torreón. ¿Te llama a Torreón? No. Yo tengo en Torreón una cita. Yo soy director artístico de Warner. Ya se hizo Aries en el año 93, que fue un gran éxito. En el disco de Aries, déjame hacer un pequeño paréntesis ahí, es cuando yo, siendo empleado de la Warner, me llevo mi primera sorpresa y pude mesurar qué tan cerca estaba yo al proyecto de Miki a nivel profesional, y ya a nivel personal se había desarrollado una relación muy grata, ¿no? Siempre de distancia, siempre de respeto, siempre supe que mi labor al lado de él era profesional, pero desarrollamos una amistad que valoré muchísimo hasta el día de hoy. Y en aquel momento hicimos el disco de Aries en el año 93 y mi trabajo de A&R, que hace un momento te decía todo lo que hace un director artístico, me tocó hacerlo para él, ¿no? Desde la selección del repertorio, más que la selección era recibir, no sé, eran 3,500, 4,000 canciones para escoger 10 canciones, ¿no? Recuerdo que estuvimos instalados en el Hotel Nico de Los Ángeles por casi 3 semanas y el equipo Miki tenía una suite, ¿no? Alfie Gatica, que aparte de trabajar en la dirección artística en Warner, junto conmigo, aparte era el mejor amigo, indudablemente, de Luis Miguel. Una persona cercana, una influencia positiva para Luis Miguel y para su vida. Y entre los tres pasamos un proceso de 3 semanas y media eligiendo de ese universo de canciones las 10 canciones que quedaron en Aries. Después me tocó hacer todo el trabajo de seguimiento. Hice el trabajo de A&R, sin especificarlo, pero fue un trabajo para mí gratificante, ¿no? Y con resultados extraordinarios. Cuando Miki está en Buenos Aires y yo estoy en mi oficina, tenemos que ir a la fábrica en 2 días para que salga Aries al mercado. Y estoy en los puntos finales de los créditos. Y lo cuidé muchísimo, ¿no? Productor él, productor asociado Kiko Cibrián, que había hecho todos los arreglos, tal. Y no descuidé nada de eso. Yo le pongo mucha atención a esas cosas relacionadas con mi trabajo y más con él, que se fija en todos los detalles. Y se lo mando por fax en aquel momento al hotel en donde él estaba en Buenos Aires. Y al día siguiente me llama su asistente José Pérez para decirme que Luis Miguel necesitaba hablar conmigo. Me pongo en la línea y me dijo: Mao, lo que has hecho está bien, pero te faltó un nombre. No puedes mandarlo a fábrica hasta que pongas el nombre que te voy a decir. Y le dije: Miki, qué raro, que se me ha ido alguien. Me dijo: te falta el título de productor ejecutivo. Y le dije: ¿y quién es ese güey? O sea, no existe. Me dice: eres tú. Quiero que pongas productor ejecutivo Mauricio Baroa. Yo no lo podía creer. Yo técnicamente no podía aceptar el crédito o el título ese de productor ejecutivo porque yo era un empleado de Warner. Y cuando eres un empleado de la discográfica, en el sello de Warner vamos todos los que trabajamos en la compañía, desde el presidente hasta el distribuidor, ¿no? Y yo le dije que se lo agradecía en el alma, pero que era algo que yo no podía aceptar. Y me dijo: ¿por qué? Le dije: pues porque va a haber broncas, ¿no? ¿Broncas de quién? ¿No? Pues le dije: bueno, me imagino que políticamente hay gente que va a reaccionar y pues estoy un poco obligado a dejarle saber a mis jefes, ¿no? Y mi jefe le va a hablar a su jefe, ¿no? Política interna, ¿no? Y me dice: el que tenga problema
con mi decisión de ponerte como productor ejecutivo, que me llame, ¿no? Y pues me dije, ok, gracias, ¿no? Fui con el presidente de la compañía, con este personaje que te mencionaba antes, Julio Sáenz, a quien quise con el alma, y le planteé, y obviamente Julio reaccionó. Y me dijo, Mau, eso no es posible, ¿no? Y le dije, habla con Mickey, ¿no? Exactamente lo que me dijo. Me dice, yo voy a hablar con él, pero pásame él. Era un cromalín, ¿no? Que era ya el arte previo para mandarse a fábrica. Y él tachó mi nombre y puso productor ejecutivo Julio Sáenz, puso su nombre y puso una diagonal y puso mi nombre, Mauricio Abaroa. Y le dije, estoy obligado a informarle esto a Luis Miguel. Necesito hacerlo ahora mismo. Dijo, no te preocupes, yo lo hago. Tú mandas a la fábrica, ¿no? Y pues entre que yo era veterano, novatón, o que yo se lo creí y pensé que él iba a hacer eso. A los 3 o 4 días tenía producto terminado en mi compañía, en mi escritorio. Volé a Acapulco para encontrarme con él y llevarle los primeros CDs, los primeros LP, los primeros cassettes. Abrió el primer disco, Mickey, y cuando revisó todos los créditos, aparece productor ejecutivo Julio Sáenz, Mauricio Abaroa, y se volvió loco, ¿no? Me reaccionó y me dijo, ¿qué significa esto? No es lo que yo te autoricé, no es lo que yo te pedí. Y por otro lado, yo tuve la oportunidad más que yo, él tuvo la oportunidad de ver en mí mis lealtades profesionales. Si yo era un empleado de Warner, yo estaba obligado, por un lado, a informar lo que iba a hacer y por otro lado, a creerle a mi jefe que él iba a hacer lo que me dijo que iba a hacer, que no hizo. Él nunca habló con él, nunca habló con Mickey, y Mickey es rebase, simple y sencillamente, porque eso tiene que ver con el nivel de disciplina que le imprime a sus asuntos. No puedes provocar un rebase, una ventaja que él no esté informado. No, es una disciplina militar. Es una eficiencia, porque aparte, cuando de alguna manera eres testigo de ese nivel de exigencia, y luego él se pone detrás del micrófono y canta como canta, y es como es, y se viste como se viste, y camina como camina. Y, o sea, en ese momento, a sus 23, 24 años, Mickey sigue siendo el mismo príncipe que soy, pero ahora la vida, pues ahora tiene 54, 55, ¿no? Pero ese nivel de excelencia, te puedo asegurar que sigue siendo lo que a él lo maneja, lo que a él lo hace ir de punto A a punto B, en acciones, en proyectos, en decisiones que él tenga que tomar. Quiero lo mejor, quiero la excelencia, y para que consigas ese nivel de excelencia, dime qué recursos necesitas recibir de mí para lograrlo, ¿no? Entonces te vas con él. Sí, claro. Después del asunto Aries, el disco Aries tiene mucho éxito. Desafortunadamente, en diciembre del año 93 muere Hugo López y empieza una especie como de... era como una campaña política, ¿no? Eran todo mundo, eran 3 o 4 candidatos los que se habían postulado, eran los lógicos. Uno era una persona que trabajaba para Hugo López, que era un mano derecho, también argentino. La otra era un cubano que manejaba los asuntos de Luis Miguel en Estados Unidos. Otro, una persona de la compañía discográfica que se quería postular como el nuevo manager de Luis Miguel. Y pues yo tenía en ese momento, en el año 94, yo tenía 31 años, ¿no? Y yo estaba feliz haciendo mi trabajo de director artístico. Y de repente ya estábamos haciendo el disco de Segundo Romance, ¿no? Ya está grabado y tenemos que hacer los videos. Ya hicimos las fotografías con Carlos Omonte, se llamaba La Casa de la Baronesa de Portanova, ¿no? Ahorita me acordé, en Acapulco. Teníamos fotos, teníamos álbum, nos faltaban videos. Y elegimos a Pedro Torres para hacer el video de La Media Vuelta y a Kiko Guerrero para hacer el video. Y contratamos a Pedro Torres para hacer uno de los videos y a Kiko Guerrero para hacer el segundo video. Y yo ya hablé con ellos, ya los tengo amarrados, los tengo negociados, pero falta que reciban el input por parte del jefe, ¿no? El jefe, Mickey, en ese momento estaba en Torreón, Coahuila, porque iba a hacer un concierto esa noche. Y le llamo y le dije, tengo a Kiko y tengo a Pedro listos para viajar. Me dice, vénganse para acá, vénganse hoy, ¿no? Antes de mi concierto, estamos aquí en la suite del hotel en el que estoy, y así habló con ellos y eso sucedió, ¿no? La gestión de Pedro fue completamente favorable, la gestión de Kiko Guerrero fue favorable, y me despedí de Mickey, le dije, me regreso con ellos a México. Me dijo, Mau, ¿te puedes quedar? Y le dije, sí, claro que sí, ¿qué necesitas? Me dice, quédate, voy a tener una reunión con mi equipo de trabajo y quiero que formes parte de esa reunión. Le dije, con todo gusto. Hablé a México, mi asistente cambió vuelos, me pusieron una noche y a las 2 horas fui convocado a esta reunión en la que yo no entendía qué hacía yo ahí. Era todo su equipo de trabajo. Acuérdate que Hugo López tenía 2 o 3 meses de haber fallecido. Y es el equipo de trabajo que Hugo había dejado
establecido y formado, ¿no?, para darle seguimiento en lo que aparecía una nueva cabeza con la figura de líder del equipo, ¿no? Y hay un momento que estoy en esa reunión y a todos los conocía y todos me conocían, ¿no? Pero identifiqué algo, que el Luis Miguel para el que yo trabajaba no era el mismo Luis Miguel para el que ellos trabajaban. Para mí trabajar para Luis Miguel, aparte de ser un privilegio y ser una oportunidad única, ¿no? Si vas a trabajar en lo que quieres trabajar, pues, y tienes la oportunidad de trabajar con el mejor en el planeta Tierra en español, puta, para mí eso era increíble, ¿no? Y yo veía que algunos de sus colaboradores a nivel oficina no lo veían como yo lo veía. Y vi una frustración a la hora, creo que en 2 meses a partir de esa reunión iba a haber un concierto importante, una temporada de conciertos en el Auditorio Nacional, y había cosas que estaban flojas, ¿no? Y de repente su capacidad ejecutiva, él no estaba para que le vendieran pomadas, él estaba para que le dieran resultados. Es el jefe, ¿no? Tienes un equipo que todo el mundo gana unos salarios maravillosos, tienes que llegar a esas reuniones preparado y con las soluciones, no con el cantinfleo, ni con la mentira, ni subestimando a la persona que es tu jefe, ¿no? Y que aparte happens to be Luis Miguel, ¿no? O sea, y hubo un momento en el que él se frustró. Yo estaba viviendo todo eso, pero yo no sabía qué estaba haciendo yo ahí, pero me estaba dando cuenta de eso. De repente, Mickey le da un golpe a la mesa, no dice nada, se mete a su cuarto, le da un portazo, el marco de la puerta se le salió todo el yeso del madrazo que le dio a la puerta, ¿no? Y un silencio impresionante. Yo los veía, entre ellos se miraban, yo seguía pensando, ¿qué hago acá? Pasan 10 minutos y escucho un grito de dentro que me dice, ¡Mao! ¿No? Y entonces como que reaccioné y una de las personas me dice, te llamó, ¿no? Y entonces entró al cuarto, me dice, Mickey, quiero que me digas qué ves. Acabas de estar presente en una cosa que yo quería que tú estuvieras presente porque me interesa saber tu opinión. Y le dije lo que yo había pensado. Siento que tu equipo de trabajo no te ven como te deberían ver. No te ven, o sea, yo cuando voy a presentarte un proyecto, no es de que me ponga nervioso, pero voy muy preparado. Y aparte ya hice mi chamba, ¿no? Y me dijo, Mao, tú eres la próxima persona. Tú eres la persona que va a estar a cargo de la dirección general. Y aparece entonces la compañía de Hugo, que era Publishow Internacional, había quedado como parte de los assets, ¿no? Dentro de la herencia de Hugo y de sus familiares. No sé cómo está esa historia, pero Mickey ya había hecho su compañía, que era Aries Productions SADCB. Y ya estaba con oficinas nuevas y ya estaba todo listo, ¿no? Y me dijo, yo quiero que tú seas el director general de mi compañía de manejo, ¿no? Y yo simple y sencillamente no lo podía creer que eso estuviera pasando. Sabía que de alguna manera, si la vida o el universo, o en este caso Dios, como quieras ponerlo, si me lo estaban dando era porque lo había trabajado, ¿no? Y eso me sirvió para mantener ese estigma, ¿no? Los 4 años que estuve con él, 3 años y medio, nunca perdí ese enfoque de lo que significaba ese privilegio. Entonces estás 3 años y medio con él. Correcto. Estoy en total 7 años. Bueno, tengo mi lapso profesionalmente hablando es de 11 años. Primero en el año 87, 88, después cuando entró Warner, ¿no? En Warner estuve 4 años y como manager de él 3 años, ¿no? Que fue 94, 95 y 96. Okay. Entonces, estás 3 años con él, tú con 31 años. Correcto. Siendo el presidente de la empresa, o sea, director general, sí, o sea, movías todo el cotarro. Sí, él estaba lo a movía. cargo, era el responsable ante él de la operación. ¿Tú tenías 31 y él cuánto? Yo empecé en el 90, él tenía 24. ¿Cómo era? No, maravilloso, disciplinado. Él nunca dejaba de hablar a nivel profesional, aunque estuviéramos en un plan más distendido. Pero memorias que yo tengo a nivel profesional son muchísimas, ¿no? Y todas son gratas. A nivel personal, no me puedo olvidar el cariño cómo abrazaba a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, en las etapas de verano, estaba yo tanto tiempo con él que en vez de dejar el verano a mi familia en México, yo rentaba una casa por 2 meses y pasábamos veranos completos durante esos 3 años, ¿no? Y pues mi casa en Acapulco, que no era mía, era rentada, funcionaba como mi hogar, ¿no? Y entonces había cenas y había, ¿no? Y él llegaba. Un día llegó y nos pidió a mi ex esposa ahora y a mí que quería
convidarle a mis hijos un paseo en go-karts que había en Acapulco, en una pistita, ¿no? Y iba con Daisy Fuentes y se llevó a José, mi hijo, a Pepe, que tendría 4 años, y a Mariana, que tenía 2 o 3 años. Y ese tipo de cosas, ver cómo los abrazaba, ver cómo los quería, ¿no? Fue muy grato, ¿no? Duras 3 años y medio con él. ¿Por qué acabas con él? ¿Por qué se acaba? Acabo porque tenía que acabar, porque tenía que salvar mi vida. En verano del año 96 yo tuve un accidente esquiando en Acapulco y a raíz de ese accidente caí en el hospital. El Mauricio que yo llevé al hospital era un Mauricio que, según los doctores me explicaron, estaba inmunodeprimido, y yo había pasado muchas horas de sueño de tipo químico. Me había hecho dependiente a una medicina para dormir, que de hecho no es medicina para dormir, es un anestesiante, tipo el Profocol o esa cosa que se llama Dormicum. Y me costó mucho trabajo, primero una vez que tomé la dependencia. ¿Por qué me hice dependiente de esa medicina? Porque soy muy apasionado, soy muy responsable, y sobre todo en las giras yo era el último en meterme a mi cuarto cuando yo sabía que él ya estaba descansando, sabiendo que la noche siguiente teníamos un concierto en la próxima ciudad, ¿no? Y yo me levantaba muy temprano. Entonces las horas de sueño biológico, digamos, que yo tenía eran 2, 3, 4 horas de sueño, y yo no me desconectaba, ¿no? Esta medicina a mí me ayudó a desconectarme. No quiero hacer mucha promoción de la medicina, pero tiene sus maravillas, tiene sus grandes riesgos, y a mí me mandaba directo al estado de REM, ¿no? Que es el estado previo a que te despiertas, y es donde más descansas, y tienes que conciliar 3 horas de sueño. Cuando yo llego al hospital, la caída que había tenido en esquiando se complica, y de repente una operación que iba a ser sencilla terminó siendo una operación complicada, y tuve una infección en la médula. Yo estuve 2 meses en el hospital sin poder salir. Yo trabajaba desde el hospital, recibía gente un poco desubicado a nivel personal, a nivel consciente de mi salud, pero muy responsable con lo que era mi trabajo, ¿no? Cuando yo salgo del hospital, aquí me sucedió algo interesante, porque desde que yo trabajé con él directamente, no con Warner, los 4 años previos, ya con él como la persona de confianza que manejaba sus asuntos a nivel personal y profesional, y yo me hice acompañar de esta especie como de actitud militar, en donde todos mis problemas jamás serían sus problemas, pero todos sus problemas siempre serían mis problemas. Y mi actividad para conseguir que eso fuera un éxito era que cuando trabajas al lado de una persona como Luis Miguel, el nivel y la cantidad de problemas que surgen, sobre todo cuando estás de gira, ¿no? Estar en la suite presidencial del Hotel X, ¿no? Pero ese hotel tiene un lobby, ¿no? Y a ese lobby llegan los problemas. Una marca anunciando su imagen en donde él no fue enterado, ni yo como ejecutivo de la empresa, y hay alguien que está lucrando, y alguien te lleva esto 2 días antes del concierto o una noche antes del concierto, y tienes que estar dándole manejo a este tipo de situaciones que no tienen nada que ver con el manejo artístico o el manejo de la realización de un álbum. Son manejos alternos o situaciones alternas en donde el manager tiene que estar muy avispa, muy vigilante, porque los problemas surgen casi por minuto, ¿no? El promotor que quedó en hacer algo y manejar los anticipos a tiempo y no los dejó, el músico que la noche anterior tuvo alguna situación y se quedó en la ciudad anterior, y lo tienes que hacer llegar porque ese músico es fundamental, y entonces todo, sí. ¿No? Y de alguna manera esa mecánica, ¿no?, a mí me puso en una situación en la que profesionalmente siento que siempre cumplí, ¿no? Pero yo me desgasté mucho en lo personal, ¿no? Y le dices... posiblemente lo más duro que viví en todo este tiempo, desde que lo conocí hasta que salí de su equipo de trabajo, fue tener que renunciar. Y yo no tenía opción, ¿no? Mi voluntad estaba en que yo me quería quedar, pero mi cuerpo ya no daba más, ¿no? ¿Y lo entendió? Fue una conversación en su casa de Beverly Hills que tuvo 3 partes. La primera fue de una gran comprensión, mucho cariño, abrazo, beso. Después una segunda etapa de algunas preguntas: ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿No? Y al final, pues, no sé, fue duro. ¿La tercera? Yo no guardo esa memoria, honestamente. Yo guardo la memoria de su confianza. Yo guardo el agradecimiento de haber creído en un chico joven en aquel momento que tenía 32, 33 años y que puso su carrera en mis manos.
Y para mí eso hasta el día de hoy sigue siendo algo de lo cual estaré agradecido el resto de mi vida. O sea, que la relación acaba porque tú decides no trabajar ya con él. Sí, no puedo trabajar más, tengo que renunciar, que es lo más difícil que me pasó, no solamente con él, en mi vida profesional, lo más duro que he vivido fue verme obligado a tener que renunciarle a Luis Miguel. Yo estaba mal, yo no estaba bien, y yo no podía seguir adelante sirviéndole profesionalmente, ni siquiera sirviéndome a mí, ¿no? Yo necesitaba atención, necesitaba ir a mi base, ¿no? Y gracias a Dios, o sea, en ese momento, cuando yo recibí esas sugerencias de que yo tenía que renunciar y parar y restablecer mi vida, yo quería seguir en la guerra, quería seguir, porque ese era mi drive, ese era el ímpetu, todo era seguir en eso. No podía hacerlo más. ¿Y alguna vez le pediste volver? No. ¿Te hubiera gustado? Es que siento que nunca me fui, ¿sabes? Siento que nunca me fui. El nivel de conexión, qué buena pregunta, ¿no? Yo sigo ahí. De hecho, hay proyectos que yo tengo en mi portafolio, ¿no? En el que tengo, yo le llamo franquicias, ¿no? Son proyectos creados que se me ocurren y hay 2 o 3 diseñados y pensados en él. Al día de hoy, o sea, cosas que pueden hacerle bien a su carrera, cosas que pueden llegar a enaltecer aún más su sentido y su perfil humano. Yo por lo que vi, que no está ni comprobado ni nada, por lo poco que sé, él estaba todo el rato con su familia, o sea, con su papá al lado. ¿O no? A los 24. No, Ya el no papá ya estaba. había muerto. Bueno, ¿A los Luis Rey 24? había muerto, sí. Yo conocí a Luis Rey, lo conocí en el año 88, 89, antes de que entrara Hugo, es una historia maravillosa porque Hugo era el gerente, Hugo tenía negocios extraordinarios, era el socio de Emilio Azcárraga padre, el papá de Emilio Azcárraga Jr., el actual cabeza de Televisa, pero entre otras cosas era el gerente del Premier. Y el Premier era un centro de espectáculos high-end, elite, que se fundó en el sur de la Ciudad de México, y pues Luis Miguel era casi como su casa, ¿no? Y Hugo López creo que está en la serie, algo hablan de eso, en donde Hugo López, como gerente del Premier, contrata a Luis Miguel a través de Luis Rey. O sea, yo viéndolo desde fuera, si es una persona que ha tenido, que ha tenido cierto abandono, y el abandono no es que a lo mejor te abandonen tus padres, es que no has sentido su presencia, o que cuando están presentes no te han querido como hijo, y a lo mejor te han querido como empleado. Entonces, claro, si una persona te elige a ti, y te elige a ti porque confía en ti, él a lo mejor no crees que se lo tomó personal y lo vio como un abandono por tu parte. Posiblemente. No, yo estoy seguro que yo fui el primer profesional a su lado que se hizo a un lado, que renunció. Yo no tenía opción. Y yo creo que en el fondo, bueno, después de eso, él tuvo un detalle de caballero, porque eso es lo que él es. O sea, la gente habla y opina, pero nadie conoce su esencia humana y la esencia humana de él es maravillosa. Yo no he conocido una persona, ni como artista, ni como amigo, ni como persona, que tenga el nivel de código de honor que él maneja para él mismo y para los demás. Esa parte no está leída y él es así. Y después de que tuvimos este último momento en el que digamos que tuvo una lágrima de tristeza, después de 11 años de relación y de haber servido y de mucho trabajo y de haber dejado mucha piel, tanto él como yo, ¿no? El final de esa relación en octubre 15 del año 96, saliendo de su casa de Beverly Hills, tuvo un dejo amargo, ¿no? Pero no pudo con todo lo positivo y todo lo malo. 9 años después, ya vivo en Houston, al norte de Houston, tengo una finca. Y es diciembre, hace mucho frío. En la noche voy a tener una fiesta con amigos en mi terraza, una terraza que yo mismo había construido, porque tienes que saber que soy un arquitecto extraordinario, no, carpintero. Además de arquitecto, carpintero. No sé si soy un arquitecto extraordinario, pero soy un carpintero de primera. Y me había construido yo mi propio deck con un gazebo, padrísimo, un outdoor kitchen, a toda madre. Y hacía mucho frío y yo había construido en el centro de esa terraza una especie de hoyo donde yo ponía mi leña y hacíamos el fuego. Y yo estaba afuera 9, 10 de la mañana cortando leña como un leñador, ¿no? Y de repente recibo la visita de mi hijo mayor, José, Pepe. Y Pepe, que habrá tenido sus 18 años, ¿no? Muy buena onda, Pepe es una maravilla, igual que todos mis hijos, ¿no? Pero Pepe siempre fue inclusivo, siempre se interesó. En ese momento se acercó a ayudarme a cortar leña, ¿no? Y estando él con su hacha y yo con mi hacha, él me dice a mí, por cierto, Pepe también es Aries, igual que Luis Miguel.
Y Mickey, cuando era chiquito, lo amaba, no, lo quería mucho. Y Pepe, con su leña, me dice, pa, háblame de Luis Miguel, así, de la nada. Y le empecé a hablar de Luis Miguel, ¿no? Y le hice el ABC. Y mi hijo entendió mi criterio, lo absorbió y me dijo, pa, te aseguro que el mismo cariño, respeto y admiración que tú sientes por él lo siente por ti. Yo estaba como de espaldas cuando mi hijo me dijo eso. Yo seguí con mi hacha, mi hijo me estaba acreditando y me estaba dando una información que a lo mejor yo no estaba buscando y no la necesitaba, pero cuando la recibí, mi corazón se puso contento, ¿no? Y yo seguí hablando con mi hijo. No, mi hijo, lo que pasa, y mi hijo desde que me dijo eso se había ido. Y yo me quedé echando un monólogo, ¿no? Conmigo mismo, y me di cuenta que lo que yo sentía por Luis Miguel a mi corazón ya no le era útil más. Dije, esto tiene que estar en el corazón de él. Yo tendría 7, 8 años, a lo mejor 9 años yo ya había sido presidente de los Latin Grammys, ya había sido presidente de Crescent Moon Records con Emilio Estefan, ya me había salido de Miami, estaba yo impulsando mi nueva compañía, mi propia compañía, y tuve este pensamiento y dije, cuando pasan esas cosas, o lo almacenas y lo dejas, y como dicen los americanos, lo dejas que se duerma, ¿no? Yo no hago esas cosas. Cuando yo tengo ese momento, ese pensamiento, actúo de inmediato. Sobre todo cuando tiene que ver con eso, cuando tiene que ver con otra persona, información que está en mí, que te corresponde a ti, sobre todo a tu corazón. Y lo hice. Le escribí una carta hermosa, creo yo, y una vez que la escribí, y hablaba de esto, ¿no? Hoy vino mi hijo, cuando yo cortaba leña, lo que había pasado, ¿no? Y Mickey, te corresponde todo este cariño y toda esta gratitud, le corresponde a tu corazón, y no solamente es el mío, es el de mi familia, porque no solamente le hablé de lo que él representó en mi vida, le hablé sobre lo que él representó en la vida de mi familia, de todos, ¿no? No solamente por las condiciones materiales, económicas, que fueron maravillosas, ¿no? Sino de la parte humana, ¿no? De cómo lo llegamos a sentir y él a nosotros, ¿no? Y una vez que escribo la carta, pues, conociéndolo, dije, ¿cómo le voy a hacer para que él reciba esta carta? No podía ser a través de su oficina de trabajo, porque parte de la gestión de su oficina de trabajo era pues, bloquear, ¿no? Y yo dije, yo me la sé de memoria esa, no voy a ir por ahí. ¿Y por qué es bloquear? Bueno, porque hay gestiones dentro de ¿te acuerdas que hace un momento en la entrevista al principio te hablaba de la diferencia entre un manager que maneja las cosas con diplomacia y otros con política? La parte política entra todo, ¿no? Entra el ego, entra la gestión, entra el beneficio de lo que yo estoy gestionando. Tiene que generar beneficios para mi agenda, no para la tuya, ¿no? ¿Y no tenías el teléfono directo? No lo tenía. Sí lo tenía, pero seguramente ni siquiera se me ocurrió buscarlo porque seguramente ya no era, ¿no? Y ya había vendido la casa de Acapulco, ¿no? Había pasado años, habían pasado 8 o 9 años, ¿no? Y recurrí a una amiga mutua, tanto de él como mía, ¿no? Y ella me ofreció que se le entregara y se la entregó. Al final, en el último párrafo, le dije, no estás obligado a responder, simplemente con que recibas esto yo me quedo tranquilo. Nunca respondió físicamente, pero sí me respondió a través de lo que me hizo sentir, haber hecho lo que hice, ¿no? Y Mickey está en el mismo lugar en el que estuvo el primer día. Está en un lugar impenetrable, es un lugar lleno de honor, ¿no? Y de un profundo agradecimiento. Percibe como el abandono como una traición. Si en su momento fue así, su razón habrá tendido. O sea, a ver, te digo una cosa, o sea, esto no me halaga, porque yo, si mi salida provocó un daño involuntario, lo siento en el alma, pero yo tenía que salvar mi vida. Es la primera vez en mi gestión en la que yo tomé una decisión en favor de mi familia, del papá de mis hijos. ¿De tu familia o de tu salud personal? No, era lo mismo. O sea, si yo hubiera ido a esa gira 2 o 3 meses después, nunca nos hubiéramos conocido. Tengo 18 años de tener el placer de conocerte, de ser amigos. Nunca nos hubiéramos conocido. ¿Sanas? Sí, ¿no? sí. Te quitas la adicción, sí. Te centras. Y los Grammys latinos, ¿en qué momento te llaman y te dicen, oye, quiero que seas presidente? Esto de los Grammys latinos o de los Latin Recording Academy, la Academia Latina de la Grabación. ¿Se llama así? La Academia Latina de la Grabación. O sea, de hecho, el nombre genérico es Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Latin Academy of Recording Arts and Sciences. Y es un híbrido de la National Academy of Recording Arts and Sciences.
No nos perdamos. La gente a mí me ubica y me dicen que soy el fundador. Yo no fundé los Latin Grammys. Los Latin Grammys los fundó un gringo que se llama Michael Green, que era el presidente y CEO de The National Academy of Recording Arts and Sciences. Las siglas son NARAS. Las siglas de la Academia Latina son LARAS. El short name de NARAS es de National Recording Academy. El short name de LARAS es de Latin Recording Academy. Yo conocí a Michael Green en el año 87. Arturo Velasco y yo nos habíamos asociado, formamos una empresa espectacular y nuestro primer proyecto importante fue un congreso. Fue una idea que se le ocurrió a Arturo, maravillosa, en donde a mí me había llamado la atención. Arturo había salido de producir el programa de su papá. Él traía el timón, ¿no? Y en esos viajes que hacíamos a Los Ángeles, en alguna ocasión, pensando, ¿no? Le dije, tú y yo somos muy afortunados, porque tú y yo en cada viaje conocemos gente nueva. Pero un poco la pregunta es, ¿cuántas personas hay como nosotros, o incluso más talentosos que nosotros, que están en las universidades estudiando comunicación, o diseño, o televisión, que nunca van a tener la oportunidad de estar este brinco? Y entonces Arturo me dijo, es muy simple. En vez de que esperar que ese milagro suceda, vamos a llevarle a esos estudiantes a los players, ¿no? Y de ahí surge Backstage Congreso. En ese congreso llevamos a directores de cine, llevamos puro heavy duty, ¿no? ¿En dónde? En el Hotel Nico de la Ciudad de México. Metimos un éxito. Y una de las personas que trajimos fue Michael Green, que era el presidente de los Grammys. No había Latin Grammys, 1987-88. Antes de que yo entrara a Warner, 2 años antes de que entrara a Warner. Y de repente, Mike nos pone una condición. Éramos chavitos, ¿no? Estábamos recién casados, tendríamos 25, 26 años. Y Mike nos pone la condición de que él va a ir a la Ciudad de México a formar parte de nuestro congreso, ¿no? Whatever that means, porque no existía. Después se hizo un éxito, ¿no? En ese momento era un sueño guajiro, ¿no? Y dijo, la condición es que yo quiero que me junten a la comunidad creativa de México. Quiero a los dueños de estudios de grabación, quiero a los ingenieros, quiero a los músicos, quiero a los arreglistas, a los productores, a los cantantes, cualquier persona que hace que un disco se crea, se llegue a ser, ¿no? Se realice. Y quiero a todos, ¿no? Y pues, con las influencias y los contactos de Arturo y los pocos que yo tenía, le pudimos decir a este personaje de que el salón tal del Hotel Nico, después de su conferencia, iba a estar disponible para reunirse con 37 o 45 creativos. Y ahí estaba Timbiriche empezando. Tengo esas fotografías, ¿no? Estaba Gloria Trevi, que no existía, era una niña, estaba recién firmada por Jesús López en BMG en México. Estoy tratando de ver la fotografía, ¿no? Estaba Yuri, estaba Timbiriche, estaba Thalía chiquitita, Paulina, ¿no? Había un par de grupos de rock, ¿no? Que estaban empezando. No me acuerdo si en esa primera estaba Alex Lora o no, porque después Alex estuvo. Anyway, el punto es de que en el año 87, el motivo por el cual Michael Green quería tener a la comunidad mexicana eran miembros votantes potenciales de lo que algún día iba a ser la Academia Latina, les dijo, algún día voy a hacer el premio Grammy Latino. Y para eso necesito que se hagan miembros de la Academia Americana. Y después, cuando yo quedo como director artístico de Warner, restablezco mi relación con él. Y en mi oficina de Warner, en mi escritorio, había planillas de inscripción para la Academia Americana. Y yo me convertí en una especie como de pivote, como una especie de embajador sin sueldo. Era un prestigio. Para mí, en mi escritorio, poder tener el logotipo de Grammy y a todos los que llegaban, ingenieros, productores, cantantes, yo les daba la información para que se hicieran miembros, ¿no? Todas estas cosas suben como espiral. Y en el año 97, yo renuncio a Mickey el 15 de octubre del año 96. El 16 llego a vivir a Miami. Ya no regreso nunca más a México. En marzo del año 97, un amigo al que adoro y con el que sigo haciendo proyectos, que se llama Rudy Pérez, me llama para saludarme. Rudy metió 4 canciones en el disco de Aries. Me niego a estar solo, no es una de ellas, que es una maravilla. Es un gran compositor, un gran productor, y nunca perdí el contacto con Rudy. Ahorita, por ejemplo, en tiempo real estamos produciendo el álbum de uno de mis clientes en Nashville. Y Rudy en aquel momento me llamó y me dijo, Mao, hay un personaje en Miami que se llama Michael Green, que es el presidente de NARAS, de National Academy. Yo lo conocí, mi brother, el 10 años antes, ¿no? 8 años antes, ¿no?
Y me dijo, está en Miami porque va a contratar al primer director ejecutivo de los Latin Grammys. Y yo ya lo sabía porque él lo dijo desde antes. No sabía que ya había evolucionado, no sabía que lo había empujado tan fuerte, ¿no? Y ayer cené con él y le dije que su candidato eres tú. Y cuando le dije tu nombre, parece ser que te recuerda de algo, pero no se acuerda bien de qué. Me pidió tu teléfono, ¿me autorizas a darle tu teléfono? Le dije, Rudy, desde luego. Al día siguiente desayuné con Mike y 3 días después me contrató. Mi primera posición fue director ejecutivo, ¿no? Después fui senior vice president. El presidente de los Latin Grammys en la etapa de inicio fue Mike Green, porque él fue el fundador, él fue el creador, ¿no? De si hay alguien que merezca el honor y el reconocimiento de haber impulsado una iniciativa como los Latin Grammys, es el señor Michael Green. Lo he dicho siempre, lo digo ahora y lo voy a decir el resto de mi vida. Si soy un músico, un compositor, ¿qué tengo que hacer para en este mismo momento hacerla? Wow, pues tiene muchas respuestas tu pregunta, pero me voy a ir a la importante. Y es reconocer lo que te ha sido otorgado. Todos tenemos, le llaman dones, ¿no? Los americanos le llaman givens, que son cosas que te vienen de afuera. Tú no hiciste nada. O sea, tú has hecho mucho por prepararte como la conductora, como la psicóloga, como la profesional que eres, ¿no? Pero hay cosas que te las dieron, ¿no? Por ejemplo, tu belleza. Pero tú eres bella, pero no hiciste nada por ser bella. Te hicieron bella, ¿no? Las hadas, el polvo, whatever it is, ¿no? Y esos givens, esos elementos que te son otorgados, tú los traes y los cargas. Y hay que reconocerlos. Y a veces no hay que creérnoslo, pero hay que saber que lo cargamos. Entonces, si yo acepto, porque en mi proceso personal he aprendido con humildad, pero con la firme convicción de que hay cosas que yo tengo, todo lo que he recibido como un don es porque lo iba a necesitar. No es porque soy chingón o porque soy super especial. Yo ya lo he recibido. ¿Qué tengo que hacer? En este mundo tan confuso, el mundo de la música. A esa esencia, ¿no? Aprender a que concretamente el negocio de la música, no estás hablando de los músicos, estás hablando de los artistas en general. Ese es un negocio de resistencia. Hay 2 elementos que son los importantes, que es, por un lado, inevitablemente el talento. Si no tienes y cargas como ese don, si no lo tienes, igual vas a poder desarrollar una carrera. Hay gente así, y hay gente que sin talento ha desarrollado carreras que han durado 10, 15, 20 años. Mis respetos. No le erectan la emoción artística a nadie, pero están vigentes y llenan estadios, ¿no? No me estoy refiriendo a ellos, son los menos. Y son realmente, en cada país hay 1 o 2 de esos, ¿no? Si tú ya realmente identificaste tu talento, empátalo con otro elemento que va en paralelo, que es el talante, ¿no? Que es las ganas es el enfoque, la disciplina, la búsqueda, el hacerte un plan que no es negociable con nadie, aunque venga el mundo entero y te diga que no. Si tú realmente reconoces que ese talento es real y tú lo cargas y sientes que tienes un mensaje que dar, que el talante te permita jamás abandonarlo, ¿no? Y los que se bajan del tren, otro elemento, lo que iba a decir antes, que los que se bajan del tren se bajaron del tren y no ven, a lo mejor se bajaron 2 estaciones antes de que llegaba su momento y han estado 18 años empujando y justo cuando iba a venir tu momento, que nadie lo sabe, a lo mejor compusiste una canción hace 15 años que se llama Amnistía, ¿no? Y de repente hay un movimiento a nivel mundial que se llama Amnistía, ¿no? Y entonces tu canción pero son cosas que suceden en un orden que nosotros no controlamos, ¿no? Otra cosa que a mí me ha llamado la atención y lo que diferencia a algunos artistas de otros es de que hay artistas que vienen por poco y otras que vienen por todo, ¿no? No quiero poner nombres o ejemplos, pero si tú ves en cada país, en cada escenario artístico de cada región, ¿no? Hay artistas que llegan, pegan, explotan, ¿no? Y luego con lo mucho que reciben en ese momento, pero que en su trayectoria de 20, 30 años es poco, con eso van y se van a su madriguera y se anidan, ¿no? Hay muchos artistas que son así. Hay otros que incluso reconocen el talento que tienen, pero no se lo toman en serio. No hay esa devoción. Es más, creen que es de ellos. Creen que ellos lo crearon. No, güey. No hay manera en que un artista pueda tener, con disciplina, y eso puedes llegar a ser más artista, pero si no lo recibiste como un given, Elton John es un ejemplo perfecto.
Elton John estaba a sus 12, 13, 14 años tratando de identificar con el piano qué había para él. Y las teclas del piano le dijeron a él que él era, y se hizo un matrix entre el piano, la música y él, y ven la carrera que ha hecho. No es un tipo galán, no es un tipo, pero manejó una franquicia que ha durado 40, 50 años, sigue vigente, ¿no? Él supo reconocer esto. Hay otros que se creen que esa dimensión, que es un given, la crearon ellos. Good luck. Good luck. El madrazo es inminente. Soberbia. No, por eso muchos excesos en la industria, ¿no? Porque cuando tú te crees que tú eres el Dios que no eres, ¿no? Pues te tienes que neutralizar y tienes que anestesiar esa, ¿no? Esto es una plática que tuve yo con unos amigos que son artistas y todo esto, y dijeron, hubo un momento en que en una mesa nos reunimos todos y en la mesa teníamos dos nombres de cantantes, de intérpretes, Cristian Castro y Luis Miguel. No, es que no son comparables. A ver, la voz de Cristian Castro, no, sí, Cristian Castro canta como un dios. Punto. El resto del manejo corporativo, operativo, estratégico de su carrera es un jamón con culo. O sea, no, como cantantes, sí, bueno, sí el que lo quiere comparar. Yo le tengo mucho aprecio a Cristian. Él me grabó una canción, es un gran cantante, ¿no? Pero yo siento que a nivel disciplina, a nivel respeto a su carrera, a nivel consecutividad, no son comparables. No son comparables. Mickey canta porque es un given. Se lo dieron. Mickey no hizo nada por tener la cara que él tiene. Se la dieron. Puta, qué cara. No. Cuando yo lo conocí la primera vez, en el año 88, en su penthouse, cuando fui a entregarle estas ideas de su show que iba a ser, no, las ideas de La Incondicional, era el primero o segundo álbum producido por Juan Carlos Calderón. Discazo, ¿no? Y nuestro trabajo era ayudarlo a poner producción detrás de esas canciones, ¿no? Y me tocó estar primera vez enfrente de él y pude notar dos cosas. Uno, bueno, primero, llego la primera vez a casa de Luis Miguel, está sentado en el fondo de la mesa, al lado está Hugo. Hugo tenía una personalidad realmente robusta, ¿no? Y al lado está Mickey. Bueno, la personalidad robusta del hombre de 40 y tantos años, con todo el amor que le tuve a Hugo López, no es de que se achicaba, es de que se eclipsaba al lado de Luis Miguel, porque Luis Miguel no tenía la edad, pero tenía el brillo, ¿no? Y tenía un rollo enigmático, unos lentes perfectamente bien limpios, unas comisuras de sus ojos y de sus labios diseñadas por Ferrari, un pelo, era su época, es así ¿no? Pero la energía, esa fue mi primera impresión. Y después, su mirada. En su mirada estaba todo lo que te he hablado de él, su disciplina, su honorabilidad, su respeto por las decisiones, por el trabajo, su filosofía militar de que no hay concesiones, es o la excelencia y dime qué necesitas para conseguirla, que esa es la parte maravillosa, porque el artista mamorrón que quiere lo mejor, pero te da $2 para conseguir la excelencia, pues le vas a traer la excelencia que de $2. Pero cuando el artista se respeta tanto, que quiere lo mejor y te da lo mejor para conseguirlo, o sea, vaya trabajo más maravilloso el que yo tuve. Lo que pasa con Cristian es que cuando hace la canción No Podrás, que es una gloria de canción, por cierto, producida y ejecutada por Kiko Cibrián, que después fue el director musical de Luis Miguel. Es una obra de arte. No es una canción que a lo mejor no es una obra de arte, pero su composición, con la voz, con la tesitura de Cristian, fue una llegada de Cristian sólida al negocio de la música. No para destabilizar al jefe. De hecho, al jefe, hasta el día de hoy, y le sigo diciendo el jefe, no lo destabiliza nadie. Ya pasaron los Riquis, ya pasaron los Enríquez. Julio fue un norte para Luis Miguel. No tanto en la parte artística, pero sí en la manera del manejo, de la disciplina. No, fue Julio, cuando Mickey llegó, Julio ya estaba ahí. Y Julio sigue ahí, ¿no? Pero Mickey sigue no. Todos los demás han pasado y salido, y Mickey ve la gira que está haciendo, ¿no? Tiene un código y tiene una forma. No hay manera de comparar ese código de excelencia y de grandeza con el de Cristian. ¿Y por qué, si le iba también, dejó tanto tiempo la música? Mickey tiene dos vidas. Tiene su vida personal, de la cual yo no hablo, y tiene su vida profesional, de la cual formé parte por
7 años, 11, pero en realidad fueron 7, 4 en Warner y 3 como su colaborador directo, como director general de su empresa. Y yo no me permito levantar un juicio de que por qué hace cosas y por qué no hace otra cosa. Cuando dejas tanto tiempo, es como cuando escribes un libro. Si dejas mucho tiempo de escribir un libro, la gente se desconecta. Es que, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabe nadie? No, no. ¿Qué sabemos? Por más... Es más, esa serie vino, la serie de Luis Miguel, vino a llenar un hueco y corresponde a lo que Luis Miguel quiere que tú sepas de él. Pero lo que a mí me gustaría, si tienes tiempo en el futuro, es ir cubriendo distintas partes, distintos segmentos del mundo de la música. Eres un arquitecto que si la música fuera una ciudad... de la música. Yo creo que sí, no sé si Así me dices tú y me gusta. A mí me gusta. Me gusta, yo amo la arquitectura. Yo dejé la arquitectura por la música. Yo ya estaba trabajando como arquitecto. En el año 86 hice una canción que se llama Corre, Corre, que la grabó Flans. En el disco que sacaron en el año 87, fue el primer sencillo y fue un éxito. Yo tengo la fortuna de haber empezado mi carrera, que mi primer tema grabado fue un hit, ¿no? Y ese fenómeno, siempre he creído que lo mío está en la capacidad que creo que tengo para comunicarme con los demás. Con la arquitectura me iba a comunicar de manera muy nominal con los dueños de las casas o con el güey que fue al centro comercial, años después que se hubiera crecido como arquitecto. Y la música me hizo en 3 minutos comunicarme a través de una canción que a lo mejor no me trae como regreso esa satisfacción de creatividad o realización, pero fue un hit y se conoció en toda América Latina. Corre, corre. Y esa canción provoca que yo deje la arquitectura y que me meta al mundo de la música hace 40 años para probarme, ¿no? como compositor. Yo entré al negocio de la música para probar suerte como compositor, pero desarrollé un perfil como ejecutivo que empezó a funcionar. El compositor Mau se puso en la sombra del Mau el ejecutivo y así he vivido pues todos estos años, ¿no? ¿Crees que la música ahora mismo está más regida por abogados que por gente que ama de verdad la música? Ha cambiado 100% el esquema y no solamente a nivel discográfico, sino en todos lados. Hoy en día, recuerdo hace unos días conversando contigo, hablábamos sobre la necesidad o no de una compañía discográfica. Hoy en día, técnicamente, recuerda que el máster es de quien lo paga. Y antes, las únicas entidades que tenían la cuenta disponible para fondear producciones discográficas eran las multinacionales, ¿no? Entonces, para hacer una carrera estabas casi limitado a que la discográfica, la major, te firmara. Hoy en día no es así. Entonces, ¿qué me recomendarías tú? ¿El que yo hiciera mi máster? Sí. ¿O que yo firmara con una disquera? Bueno, depende del nivel de artista. Si eres un artista en desarrollo, desarróllalo tú. Invierte tu lana. Y al momento que conviertas tu lana en tu máster, tienes el control y el dominio de ese máster de por vida. No Sony, ni Universal, ni Warner, ni Guiringuícaro Pérez Records. No, eres tú el dueño de tu máster. Y empieza con las redes sociales, no empieza a hacer tus propias estrategias, empieza a identificar ese given del cual yo te hablaba hace rato, no, que es tu talante, con ese talento, el talento con esa disciplina de bregar. Como dicen los puertorriqueños, de crear, de arar. ¿Complicado? Sí, pero si la tienes clara, vas a llegar a un momento en el que vas a adueñarte de tu pedacito de territorio. Y una vez que tienes eso, domínalo. Eres el rey de tu territorio y no lo sueltes. Y extiéndelo, ¿no? Y luego, si necesitas a alguien que te distribuya, ahí los llamas. Claro, claro. Bueno, ahora, si eres un artista establecido, te recomendaría que te hagas valer ante las 3 majors. Y que se peleen entre ellos para firmarte y que te den cheques de 100, 200 millones de dólares. O sea, Pepe Aguilar lo ha hecho diferente y es muy honorable porque él es independiente, lo distribuyen las majors, pero Bad Bunny lo ha hecho así. Bad Bunny usa las majors para hacer distribución mundial de sus proyectos, pero ellos son dueños de esos masters, ¿no? Cambió. Ahora, hace poco supimos que Alejandro Sanz salió de Warner, bueno, pues hace muchos años salió de Warner a Universal, y ahora recientemente Sony fichó a Alejandro y ya no es más Universal. Entonces, ese fichaje y la manera en como un tipo tan genial, no solamente artísticamente hablando, sino como hombre de negocios, que tiene un sentido de oportunidad y de negocio muy claro, ¿no? Pudo hacer ese tránsito y crear ese puente de negocio de una manera extraordinaria. Es como ¿no? lo hace Alejandro, pisando fuerte, ¿no? Pisando fuerte. Pues Mauricio, me quedan muchas cosas que aprender de ti. Ay, gracias, Silvia. Gracias por este tiempo. Tengo tiempo. muchísima curiosidad
de cómo se desarrolla y sobre todo la gente joven que nos está viendo, que escuchen desde el punto de vista de una persona que ha ayudado a tan grandes artistas, pues a que ellos también crezcan. Gracias, Silvia. Te sigo, te quiero, te respeto y estaré siempre a tu lado para lo que necesites. Nos quedan más. ¿Qué dice? Gracias. A ti.